la soberanía buena y perfecta de Dios. Eso no es una contradicción. Eso no es una declaración oxímoron. Un oxímoron es intentar juntar dos cosas opuestas. Eso no es de lo que estoy hablando. De hecho, estoy hablando del Dios de la Biblia, que es totalmente soberano y totalmente bueno. De hecho, la soberanía buena y perfecta de Dios debería traerte un tremendo consuelo, amigo mío. Debería hacerte experimentar la bondad de Dios. Escucha esto. Este versículo de la Biblia es uno de los más famosos, también es mal citado, pero por favor escucha con atención. En Romanos 8:28, la Biblia nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Escucha bien, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escucha. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amigos, ¿qué significa eso? Esto significa que Dios, antes de que existiera Júpiter, Marte, el Sol, el universo físico, antes de que se crearan los ángeles, Dios, en su existencia eterna, sabía en su mente, basado en su conocimiento previo, que te conocería, que cuando se presentara el Evangelio, tú dirías sí o no. Él sabía eso antes de que el tiempo comenzara. Él no te obliga a tomar una decisión, Él simplemente sabe de antemano que vas a tomar una decisión basada en su mensaje del Evangelio. Josué dijo, elijan hoy a quién servirán. Eso está en perfecta armonía con la soberanía de Dios. Y tu responsabilidad de responder a la soberanía buena y perfecta de Dios. Así que tomen sus Biblias y sumerjámonos en el estudio ahora. La Biblia enseña que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo entiendes eso? No puedo entender eso. Puedes pensar, es como un huevo. ¿Está la cáscara, la yema y la clara? No, Él no es como un huevo. Es como el agua, es hielo y vapor. No es. Podemos esforzarnos mucho. La mejor forma de decirlo es esta. Imagina una casa, me has oído decirlo antes. Una casa con una dirección, esa dirección es 123 Heavenly Lane. Y en esa dirección dentro viven tres personas que son distintas, individuales, y todas ellas tienen el mismo apellido. Podríamos decirlo así, un papá oso, una mamá osa y bebé oso, algo así. En mi lógica es lo más cercano que puedo describirlo. Dios está más allá de nuestra capacidad de entenderlo. De hecho, nos tomará toda la eternidad. Qué divertido será aprender sobre su naturaleza. Pero aprendimos estas tres cosas en nuestro estudio la última vez. Que Él en sí mismo es justo. No tiene que esforzarse por serlo. Él es justo. Y que Él es misericordioso. ¿No es asombroso? Escucha, Dios es justo, es misericordioso, Él es compasivo. Y escuchen, aquí estamos, hablando sobre la soberanía de Dios. No estamos hablando de un Dios que es cínico. No estamos hablando de un Dios que es caprichoso y voluble. Estamos hablando de la soberanía de Dios, pero su naturaleza es tal que Él es compasivo, Él es misericordioso y Él es justo. Todos deberíamos estar muy agradecidos. Esto es naturaleza de Dios. ¿Y si hubiera un Dios que gobernara el universo y fuera un maníaco? De hecho, ¿qué tal si fuera el mismo Lucifer? ¿Qué cosa tan horrible sería eso? Damos tanto por sentado que Dios es bueno. La buena soberanía de Dios también está anclada a su justicia. En los versículos 16 al 18, nos dice que Dios es justo en sus planes. Todos los planes de Dios, de acuerdo a la Biblia, podríamos también decir que la voluntad de Dios es justa. Dios es justo. En la soberanía de Dios, Él es un Dios justo. Ahora escuchamos mucho. De hecho, lo pondré de esta manera. Ninguno de nosotros somos justos. Bueno, yo soy el presidente del Comité de Justicia Americana. No me importa. La justicia es un atributo de Dios. El hombre es injusto. Por naturaleza caída somos injustos. ¿Sabías eso? Él es justo. Él es el único que es justo. Y es interesante que Dios nos dio un Estado de derecho. Eso no es solo una cosa americana. No es algo de los padres fundadores. El Estado de Derecho proviene de una cosmovisión judío-cristiana. Y al final, el Estado de Derecho proviene de los 10 mandamientos. La ley de Dios. Resulta que si nunca has oído hablar de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos están escritos en tu alma.
La Biblia dice, los ha escrito en tu corazón. Porque tú y yo debemos funcionar bajo el Estado de Derecho, la ley de Dios. ¿Y es posible para ti refutar o oponerte a una mala ley? Entonces, ¿existen leyes malas? Vaya, eso fue realmente fuerte. Sí, deben ser todos de California los que acaban de decir eso. Sí, hay leyes malas. Hay leyes en los libros que ofenden al Dios Todopoderoso, porque Él es justo. Él es justo en todos sus planes. Lo dice en el versículo 16. Por lo tanto, no depende del que quiere. Noten que dice de él en minúscula. Son humanos. Entonces no es para un humano o de un humano determinar su propio destino. Ellos no determinan su propio comienzo ni determinan su final. Sé que esto ofende a algunas personas. Acabas de salir de un curso de psicología básica, 1 a 1, y te dijeron en ese curso que eres el capitán de tu barco. Eres el creador de tu destino. ¿Sabes todos esos programas de autoayuda? Y a la gente no le gusta mezclar programas de autoayuda con la Biblia. ¿Sabes por qué? La Biblia no tiene tolerancia para los programas de autoayuda. Porque los programas de autoayuda nos impiden a ti y a mí llegar a la cruz. Siguen insinuándonos que podemos reformarnos a nosotros mismos cuando no podemos. No podemos realmente cambiar nada. No somos soberanos. Ahora Dios en su infinita creación y su poder ha puesto dentro de su creación nosotros soberanía para elegir, la soberanía para amar. ¿Lo sabías? Soberanía para actuar, soberanía para decidir, para hacer. Él ha depositado eso en ti, pero eso no te hace igual a Él ni mayor que Él. Eso es imposible. Aquel que es soberano ha construido en ti, el que ha sido creado a su imagen, un poco de soberanía. Y esto es muy importante, porque con esto vemos que no es la voluntad del hombre, ni de aquel que corre. No importa el esfuerzo que hagas en ese proceso de reforma intentando ser alguien. Sin Cristo no hay esperanza. Mira, el final de ese versículo es un gran consuelo, porque realmente Dios muestra su misericordia. Esto es muy divertido. ¿Por qué me deleito en la soberanía de Dios? Porque muestra misericordia. Lo dice justo aquí. Necesitas misericordia. Yo quiero misericordia. Lo remarcable de la misericordia es que no la valoras a menos que necesites de ella. Mucha gente hoy en día, ahora mismo mencionaré la palabra misericordia y dirán, ok, me da igual, ¿no es esa palabra antigua? Misericordia. Escucha, puedes mantener tu opinión por un tiempo, pero cuando estés en problemas, vas a clamar por misericordia. Misericordia. Dios es misericordioso. La Biblia dice en Romanos 5 versículos 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No respondas. Pero cuando dice que Cristo murió por nosotros, ¿de quién estaba hablando Pablo? Cristo murió por nosotros. No respondas, piensa. ¿De quién? ¿A quién le habla? Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Hay más. Luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Esa es una promesa en la Biblia. Iglesia, son los planes de Dios a los que estamos anclados. Y luego, en segundo lugar, vimos que Dios es justo en sus acciones. Lo que Dios hace siempre es correcto. Debería mencionar esto en este momento. Cuando ves cosas que están sucediendo en este mundo, que son malvadas, horribles y terribles, asesinatos violentos y horribles que no nos gustan. Pero a quien sí le guste, te mencionan en Proverbios, por cierto. Habla de ti en el libro de Proverbios. Eres un asesino sediento, de sangre y sin ley. A la mayoría de gente no le gusta eso. La mayoría de la gente ve el mundo y dice, todo está muy fuera de control, está muy desordenado. Y si no tienes cuidado, empiezas a culpar a Dios por este mundo. No hagas eso. Dios podría darle la vuelta y culparte a ti y culparme a mí. Porque este mundo hace lo que está en el corazón del hombre, tal como lo dice la Biblia, sin Dios. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Eso no viene de Dios, pero aún así, Dios ha dado su gran mensaje de misericordia y perdón al enviar a Cristo a la cruz. Cuando digo enviar, debería decir dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su único Hijo glorificado, sus acciones. Y tocando este tema, continuaremos desde aquí con el versículo 17. Algunos me escribieron notas sobre esto, lo agradezco, en verdad se los agradezco. Me escribieron sobre el versículo 17, donde la gente decía que sus ojos fueron abiertos. Y luego recibí mensajes de personas diciendo, de cierto trasfondo denominacional, ¿estás loco? Mi denominación enseña esto. Y luego alguien de la denominación opuesta me escribió también. Así que estas dos personas que no se llevan bien están discutiendo por sus fundamentos humanos. Y me metí en problemas. ¿Sabes lo que eso significa? Que estoy en un punto ideal. Si estoy siendo atacado por ambos extremos del espectro, apegándome solo a lo que dice la Biblia, se encendió la luz en algunos ojos cuando leí el versículo 17, porque la Escritura, es decir, la Biblia, dice al faraón, para esto mismo te levanté para mostrar en ti mi poder. Y dije, que es lo que la Escritura dice en Éxodo 9, es lo que Dios dijo, pero por esto mismo, faraón, te he dejado con vida para mostrarte mi poder. Y el faraón tenía una elección. De hecho, la Biblia va a confirmar el hecho de que hay una decisión que se presenta delante de nosotros, y esta es que se nos ha dado la capacidad de elegir. Y la soberanía de Dios. ¿Qué soberanía de Dios existe? Si Dios lleva a la gente al cielo de forma automática, sería algo como, me da igual. Soy elegido, soy escogido, estoy aquí. Bueno, tal vez piensas, ¿por qué Dios no nos lleva a todos al cielo? ¿No sería genial? Por cierto, ese es su deseo, que todos los hombres sean salvados, pero no todos quieren ser salvados. Y entonces, si Él salvara a todos en su soberanía podría imponértelo y decir, tú vendrás, vas a venir al paraíso, te guste o no. Vamos a cantar allá arriba, vas a ver cosas maravillosas y te van a gustar. Escucha, no quieren estar allí, no quieren ir. La soberanía de Dios es intacta e inigualable. Sin embargo, no va a obligar a alguien que dice, no quiero estar allí. Iglesia, ¿cuándo es que Dios supo que no querían estar allí? Por el resto de la eternidad, por su omnisciencia. Dios lo sabía. Es importante que entiendas esto. Dios es justo en su respuesta. Justo en su respuesta. Él nos dice en su palabra, que mi nombre se ha declarado en toda la tierra. Ese era el plan de Dios para Moisés. Ese era el plan de Dios para el faraón. Ese era el plan de Dios para Miriam. Ese era el plan de Dios para Noé. Es el plan de Dios para todos. Pero funciona de esa manera. ¿Todos le dan gloria a Dios en su vida? No, no lo hacen. ¿Pero será glorificado Dios? Siempre. La Biblia incluso nos dice, esto es asombroso. La Biblia dice, al final de los tiempos, en el juicio, que la ira de Dios, en esa ira será glorificado. Tomará la injusticia del hombre y se glorificará a sí mismo en ella. No sé cómo va a pasar eso, pero es totalmente asombroso. La respuesta de Dios, Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Ahora bien, el autor creo que es Pablo, el apóstol, pero eso no importa. El libro de Hebreos no dice quién lo escribió, pero es tan parecido a las cartas de Pablo. Hebreos lo estamos estudiando los miércoles por la noche. La carta está escrita para los judíos que salieron del judaísmo, de las tradiciones de los hombres, y encontraron a Cristo como el Mesías. Pero el autor está diciendo, mejor sigue adelante. Ahora que sabes quién es el Mesías, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue yendo tras Él. ¿No es asombroso? La soberanía de Dios nos dice a ti y a mí hoy, sigue acercándote a mí, acércate más. Eso debería darte ánimo. Dios te quiere con Él. El Dios soberano no dice, mira, soy soberano, no te acerques a mí. Él no tiene una limusina. Piénsalo, si decidiéramos dónde nacería nuestro único hijo en el mundo, ¿nacería en un establo? ¿Nacería en el Hilton de Jerusalén? ¿O en el Ritz-Carlton? ¿O en Waldorf Astoria? Ahí es donde Cristo habría nacido, si nosotros estuviéramos escribiendo la historia. No, Él vino humilde y sencillo a asociarse con nosotros, como respuesta a nosotros.
porque Él nos ama y necesitamos guardar nuestros corazones con cuidado para no tener un corazón incrédulo. Él dice, cuidado hermanos. La incredulidad realmente se enlaza con lo que estamos hablando, porque un corazón incrédulo es algo que está latente. Y este es el punto. Tú y yo no sabemos con exactitud técnicamente la conclusión de nadie más en esta sala. Ahora escucha, yo digo eso y piensas, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, todo verdadero creyente sabe que es un verdadero creyente, pero no podemos saber eso exactamente sobre alguien más. Pero a la vez, sí podemos. Así que hablas en ambos sentidos. Sí, lo hago. Y es esto, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, a los hijos de Dios. Si eso es cierto en tu vida, es cierto en mi vida, somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cierto? Y vamos a pasar por este viaje llamado iglesia juntos. Eso significa que somos familia. Significa que resolvemos con todo y defectos, ¿cierto? La gente cambia de iglesia como si fuera, ya sabes, restaurantes o algo así, o como si fuera cereal. Dicen, esto está muy incómodo, el asiento es muy duro, no sé si me gusta, no podemos volver la siguiente semana. Esta silla es realmente dura. O es demasiado grande, o demasiado pequeña, o hace calor, hace demasiado frío. Oh, pero el estacionamiento es perfecto. No hay un lugar perfecto. No va a haber un lugar perfecto. De hecho, escucha, ¿algo salió mal? Mira, con un grupo de este tamaño es muy posible. Solo en este servicio, ¿algo salió mal esta mañana? ¿Alguien no te dijo, hola? ¿Atropellaste un gato en el estacionamiento? ¿Algo salió mal? Si algo salió mal, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama vida. Es cómo te enfrentas a ello. Y como cristianos, escucha, esa persona no me saludó. ¿Quién? Y se llaman a sí mismos cristianos. ¿Has hablado con ellos? No, he hablado con ellos. Así pasa, ¿cierto? ¿No es así? Bueno, debes ir a saludarlos. ¿Quién, yo? Bueno, te molestó, ¿no? Ve a saludarlos tú. No puedo hacer eso. Ah, entonces tú no tienes que hacerlo, pero ellos sí. No, ve tú a saludarlos. Nadie me saludó hoy, pastor. Si me dices eso después del servicio, te llevaré del brazo a hacerlo. Y voy a hacerlo. Escucha, ¿quieres que la amistad vuelva a ti como respuesta? Entonces necesitas mostrarte amigo. ¿Dios es soberano? ¿Qué hace con la soberanía? Él te invita a ti y a mí a su cielo. Esa es una soberanía maravillosa, la soberanía buena y perfecta de Dios. Sí, Señor, aceptaré esa oferta. Aceptaré esa oferta hoy. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos. Es hermoso. Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Era un hombre viejo cuando lo escribió. ¿Sabías que él es el único apóstol que murió de causas naturales? Murió de muerte natural. Todos los demás murieron como mártires. Juan es el único apóstol que murió siendo viejo. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Número 1. Si eres de Medio Oriente, en esta sala ahora mismo pensarás, wow. ¿Por qué? Porque cualquier anuncio del Hijo de Dios lo reconoces automáticamente. Porque conoces las Escrituras más fácil y rápido que nosotros. Eso es Jesús siendo declarado Dios. Ser el Hijo de Dios es ser Dios. En la cultura occidental pensamos que ser el Hijo de Dios es ser menos que Dios. Pensamos, el Padre mide 1,80 m, el Hijo 1,70 m y el Espíritu Santo 90 centímetros. No, esa es una forma de pensar occidental. Y está errada. Proclamar que Jesús es el Hijo de Dios es proclamar acertadamente que Él es Dios el Hijo. Y mira lo que dice la Biblia. Juan está hablando ahora y dice que ha enviado al Hijo como Salvador de qué. Lo siento, ¿qué dijiste? Del mundo. ¿Por qué no dijo, y lo envió como Salvador de los elegidos? O como el Salvador de los escogidos, o el Salvador de los predestinados, o el Salvador de los... ¿Me estás oyendo? En la muerte de Jesús, en la cruz, si realmente lo crees o no, es irrelevante. Bueno, es decir, es relevante para ti, pero su muerte en la cruz
Es una oportunidad para toda la humanidad. Él murió por el mundo. Trágicamente, no todo el mundo va a ir al cielo. En su soberanía, Él te ha permitido ejercer tu elección. Amigos, escuchen, gracias a Dios, no es ciencia de cohetes. Escuchen esto. No dejen que nadie ni ninguna denominación los engañe haciéndoles pensar que es algo grande y complicado. Escuchen, aquí está el asunto. No escuchen a la gente. No escuchen a las denominaciones. No escuchen ni siquiera lo que su pastor, iglesia o sacerdote puedan estar diciendo si es contrario a la Biblia. Y esto es lo que dice la Biblia. Dice que Dios tiene una omnisciencia perfecta. En otras palabras, Dios no puede aprender nada. Y cuando el Evangelio llega y entra en tu oído, o escuchas el hecho de que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos para tu justificación, que la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cuál debería ser tu respuesta a ese mensaje? Señor, estoy de acuerdo. Soy un pecador. Gracias por morir por mí y respondo a tu mensaje. Esa verdad, Dios la sabía desde hace 1 trillón de años. Él no aprendió nada. Cuando tomaste esa decisión, no fue porque Él te obligó a tomar esa decisión. Él sabía por su omnisciencia que cuando se te presentara el Evangelio, dirías que sí, para que Él reciba todo el crédito y toda la gloria por darte el Evangelio. ¿De acuerdo? Por darte la capacidad de tomar una decisión, pero al mismo tiempo, del mismo modo, si lo rechazas, Él también lo sabía, pero ese rechazo viene de ti. Él no te hizo rechazarlo. Querido amigo, por favor, acepta a Cristo. Por favor, conócelo personalmente. La elección es tuya. Es una elección que debes hacer. Si te gustaría saber más sobre esta decisión de vida, tanto ahora como en la eternidad, nos encantaría saber de ti. Ve a jackhibbsesp.com y conéctate con nosotros allí. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram y todas las plataformas que existen, pero queremos conocerte y ayudarte en tu camino con Jesús. Hasta pronto, Dios te bendiga. Lee tu Biblia y mantente firme.